Hola, Sí, ¿qué sí, te la tal? ¿Se escucho. escucha mi audio? Sí, Perfecto. Vamos resolviendo entonces las preguntas. Este casito clínico tiene por ahí un truco, ¿no? Por ahí veremos quién se ha acercado más, ¿no? Los alumnos han tenido opción al caso, ¿cierto? sí, Ah, perfecto. sí, se las preguntas, doctor. No lo puedo visualizar. Ahí sí ya veo. A ver, las preguntas. Ok, entonces la primera pregunta era, ¿cuál es el agente causal más frecuente en neumonía típica, ¿no? Y lo ponemos porque este va a ser el diagnóstico diferencial que vamos a ver en este caso clínico, ¿no? Cuando tenemos un paciente con un patrón en vitro ilustrado, la primera opción que se nos viene a la mente es que sea de comportamiento atípico, ¿no? El estreptococo neumonía y Haemophilus influenza, digamos, tiene más de comportamiento neumonías típicas. El hantavirus es un virus que puede generar neumonía. Sin embargo, no es un tipo más de compromiso difuso y el histoplasma, el micoplasma sería la duda, ¿no? Entonces, por epidemiología, el micoplasma es la que tiene más, eh, es uno de los más frecuentes en cuanto a neumonía típica, ¿no? Muy bien, la siguiente pregunta. El diagnóstico apropiado de insuficiencia respiratoria, ¿no? Eso por COVID lo sabíamos, ¿no? Cuando hacemos el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, ¿no? Y en COVID se usaba mucho el saturómetro, ¿no? Para saber cómo estaba tu saturación. Eso nos permitía ver cuánto de oxigenación estaba llegando a los pulmones, ¿no? Entonces tiene que ver mucho para determinar, porque hay tipos de insuficiencia respiratoria, ¿no? Tenemos que saber cómo está la presión de oxígeno, ¿no? Cómo está la presión de CO2. Entonces, para eso, el análisis más pertinente sería, pues, análisis de gases arteriales, ¿no? La placa de tórax nos puede ver que hay neumonía, pero no nos define si hay insuficiencia respiratoria. Un examen físico nos puede decir si hay distrés, pero no nos indica si hay una insuficiencia respiratoria, ¿no? Acuérdense que va a haber tres tipos de insuficiencia respiratoria: tipo uno, que es la hipoxémica; tipo 2, hipercápnica; y la tipo 3, que es la mezcla de ambas, ¿no? El hemograma no nos define si hay insuficiencia, simplemente nos va a servir para ver si hay aumento de los glóbulos blancos, ¿no? Si hay desviación a la izquierda, si hay predominio o no qué tipo de leucocitos, ¿no? Y la anamnesis ya simplemente nos va a ayudar al diagnóstico, pero no hablamos sobre insuficiencia respiratoria, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta. La causa más frecuente de hemoptisis leve moderada, ¿no? Es una pregunta un poco tramposa, ¿no? Pero, digamos, de todas estas, habría un par de dudas, ¿no? Eh, la duda que estaría mucho es entre bronquiectasis
y el carcinoma broncogénico, ¿no? La neumonía no tiende a ser mucha hemoptisis, ¿no? Salvo sean neumonías por hongos, como aquellos que están con aspergilos, criptococo o histoplasma, que esto se ve mucho en mundos suprimidos. Pero los bronquiectasias sí van a darse cuenta que siendo el Perú un país endémico en tuberculosis, pues esa va a ser como consecuencia de, inicialmente por una infección de tuberculosis, las causas de las bronquiectasias. Entonces vamos a tener mayor prevalencia en Perú. Y la duda sería con el carcinoma broncogénico, ¿no? Que también puede generar hemoptisis leve moderada. El infarto pulmonar no tiende a generar hemoptisis, salvo que sea un infarto pulmonar masivo, catástrofico, ¿no? Entonces, no sería tan frecuente. En cuanto a frecuencias, ustedes ya sacan su cuenta, ¿no? Las bronquiectasias son las que predominan, pues, ¿no? Entonces, aquí la respuesta sería bronquiectasias, ¿no? La siguiente. Aquí nos hablan de un paciente de 68 años que presenta afección de estado general con 4 días de evolución, todos con expectoración, crepitantes. En la placa se encuentra un infiltrado patrón y alveolo intersticial periférico con prueba de SARS-CoV-2 positivo, ¿no? Entonces, la neumonía de este paciente es por SARS-CoV-2, ¿no? Y la presión arterial de oxígeno y la fracción inspiratoria está por debajo de 250, ¿no? Entonces, lo siguiente es el diagnóstico más probable, ¿no? Entonces, cuando tenemos el PAFI, que es la relación entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspiratoria, eso nos define estamos ante injuria pulmonar o estamos ante un síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Lo habitual es que la presión de oxígeno, la presión parcial de oxígeno en sangre arterial está encima de 80, ¿no? Ya ponle 84, por encima de 84. Y la fracción inspiratoria de oxígeno al medio ambiente es 21%, ¿no? Ustedes lo dividen, lo normal debe ser que tengamos, lo normal es 400, ¿no? O por encima de 400, ¿no? Eso debe ser lo normal, ¿no? Cuando ya empieza a haber algún tipo de compromiso y la necesidad de oxígeno, ¿no? La presión parcial de oxígeno disminuye y la fracción inspiratoria depende mucho de cuál es la necesidad, ¿no? Entonces, si es de cánula binasal, que va desde 1 litro hasta 5 litros, que es el 40%, pues ustedes sacan, dividen, ¿no? Cuando esta fracción es por debajo de 300, ya empezamos a hablar de síndrome de distrés respiratorio de adulto, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio de adulto vamos a ver lo que en valores estrictos, incluso algunos ponen por debajo de 200. Pero cuando se revisa los criterios de Berlín, vamos a ver que entre 200 y 300 se la considera un síndrome de distrés respiratorio leve, ¿no? Y debajo de 100 un síndrome de distrés respiratorio severo. Entonces, este paciente con estas características, hemorragia pulmonar, pues muy difícil hablar de hemorragia pulmonar si no nos dan los condimentos para hablar de hemorragia pulmonar, ¿no? Neumonía bacteriana no tiene sentido, ¿no? De una neumonía bacteriana en paciente positivo, no, digamos, se ha visto que sí, después de una neumonía por COVID había una sobreinfección, pero no es el caso en este paciente, simplemente estamos viendo las consecuencias catastróficas, digamos, que se da por este tipo de entidad. Una infección grave por SARS-CoV con hipoventilación alveolar, digamos, no es tan específica. La que más se aproxima sería una neumonía por SARS-CoV con síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Es lo que vamos a precisamente desmenuzar con respecto al caso clínico. Muy bien. Siguiente.
lo que hablábamos, ¿no? Dentro de la definición de lo que es el síndrome de distrés respiratorio de adultos, señala la respuesta incorrecta, dice, pues, ¿no? Ya habíamos visto que el cociente del PASI, ¿no? Estaba por debajo de 300, pero estrictamente hablábamos de síndrome de distrés respiratorio, no leve, sino dentro de moderado y severo, cuando estaba por debajo de 200, ¿no? Eso es lo correcto. Esto es debido a una alteración de la membrana capilar pulmonar, exacto, ¿no? Se genera un shunt en el cual no hay un buen pasaje entre lo que es el alveolo y la oxigenación. Ya esa alteración de la permeabilidad es lo que va a generar mayor reclutamiento y pérdida de la buena oxigenación y aumento del edema de los alveolos. Y radiológicamente se objetivan opacidades bilaterales, ¿no? Eso es lo que le da la característica a un síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Opacidades bilaterales, ¿no? Un vidrio de lustrado bilateral, ¿no? Un vidrio de lustrado bilateral en el cual encontramos edema y en el cual el cociente pues está por debajo de 200. Sin embargo, es necesario que exista una presión ocular, una presión de la oclusión de la arteria pulmonar, no, pues no es necesario llegar hasta este tipo de medidas para definir un síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Simplemente teniendo imágenes y un gases arteriales, uno puede determinar si hay distrés respiratorio del adulto, ¿no? Esta medida de la oclusión de la arteria pulmonar se hace tipo con catéter Swan-Ganz, ¿no? Es un catéter especial que se hace en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Que no es necesario, ¿no? Uno teniendo simplemente una imagen radiográfica con un gases arteriales, ya con eso puede determinar un síndrome de distrés respiratorio. Muy bien. Siguiente. Ok, entonces pasaremos al caso clínico para ver qué conclusiones, a qué conclusiones llegamos y a qué se debe esta sintomatología, ¿no? Hay ciertos detalles que tenemos que ir viendo con respecto a esto, ¿no? Esta era una paciente mujer de 52 años que, digamos, estaba adelgazada, ya tenía una enfermedad renal crónica terminal con hemodiálisis, ¿no? Ya cuando un paciente está con una enfermedad crónica en hemodiálisis, pues es un paciente susceptible a cualquier evento o situación de tipo de gérmenes oportunistas, ¿no? Eso es lo clave. Y también está expuesto a fragilidades, ¿no? En cuanto a la inmunosupresión también, ¿no? Siguiente. Siguiente. Muy bien, entonces aquí hay ciertos detalles que a veces nos puede confundir un poco o nos puede tener cierto sesgo, ¿no? Sesgos del paciente y de lo que le está generando esto, ¿no? Anterior, por favor. Ok. Entonces hablamos que es una paciente de 52 años, es joven, y que esta paciente ya a corta edad, a 52 años, es joven relativamente si uno va al hospital, ¿no? Y que se dialice, ¿no? Eso llama un poco la atención, que a sus 52 años ya esté dializándose, ¿no? Aparentemente esta diálisis lo viene arrastrando desde hace 3 años y esto debido a una hipertensión arterial, ¿no? ¿Por qué viene esta paciente que se dializa? Viene por 3 síntomas, que es disnea, fiebre y hemoptisis, ¿no? Entonces, de todas maneras, es un paciente que en nuestro país con hemoptisis, fiebre, disnea y que se dializa, es decir, que está, digamos,
con un estado inmunológico en el limbo, pues siempre a la cabeza tenemos que pensar en que tuberculosis es aquí el que pueda estar rondando, ¿no? Entonces, cuando viene por el motivo de consulta es 4 días antes del ingreso, su última diálisis, no le realizan y presenta dificultad respiratoria porque y se le indica oxígeno domiciliario, ¿no? No mejora y llega a shock trauma con una saturación de 76%, es decir, ya había un compromiso pulmonar importante, ¿no? Ya cuando un paciente satura menos de 90, la probabilidad de que haya un compromiso parenquimal, pulmonar, estructural es importante. Uno ahí plantea dos, digamos, cuando tú tienes una saturación menos de 90, lo que primero tenemos que observar es que dos cosas tienes que en el análisis, ¿no? Si este paciente está haciendo un cuadro de distrés muy marcado a nivel de daño parenquimal, o si este paciente está haciendo un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Que se puede llevar a una desaturación tan catastrófica, ¿no? ¿Cómo diferencias parcialmente una de las otras cuando responden parcialmente al oxígeno, ¿no? Se le pone máscara reservorio y mejora su oxigenación. Entonces, eso nos aleja un poquito de que fuera trombosis, un TEP, ¿no? Sin embargo, ya como el TEP lo que tiene lo clásico es que es agudo, ¿no? Es una desaturación aguda acompañada de taquicardia, diaforesis, ¿no? Lo que nos inclina más que este es un proceso más de tipo parenquimal. Algo está pasando en el pulmón, no sabemos qué es una paciente que se dializa y los pacientes que se dializan fácilmente se congestionan si es que no le realizan la diálisis a tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que ir observando. Sin embargo, eso no va con los otros síntomas, la fiebre y la hemoptisis, ¿no? La fiebre y la hemoptisis ya nos está diciendo que hay un proceso inflamatorio a nivel pulmonar que no tiene que ver con congestión, que es lo que uno puede plantear inicialmente, ¿no? Siguiente. Llama la atención que ya este paciente tenía ya en un mes arrastrando ciertos problemas que era la hemoptisis y cierta dificultad respiratoria que se iba acentuando, ¿no? Los 4 últimos días fueron los días más decisivos. Sin embargo, ya había acudido a un centro, a un hospital, ¿no? Para que vean el tema de por qué este paciente tenía la hemoptisis, ¿no? Como les menciono, en nuestro país es endémico, ¿no? Un paciente sintomático respiratorio, tos, saturación y hemoptisis, tuberculosis a la cabeza, ¿no? Tiene que estar como un diagnóstico diferencial. Y precisamente se le está tratando o buscando, estudiando con un beca de esputo, por el estilo, en otro hospital. Incluso se le inició tratamiento de antibióticos porque esta paciente tenía como antecedente bronquiectasias, ¿no? Y se le manejó como tal, de repente estaba manejándose como una bronquiectasias sobreinfectadas, ¿no? La paciente no mejora con el tratamiento, por lo que tiene alto requerimiento de oxígeno y la trasladan precisamente a la UCI, ¿no? La UCI. Sus funciones biológicas tenía más sed, la orina estaba disminuida. Obviamente que este es un paciente que se dializa, por ende, lo más probable es que tenga oliguria. Sus deposiciones estaban disminuidas, el apetito estaba disminuido y el sueño también estaba disminuido. Siguiente. La paciente estaba en mal estado general, sin embargo no estaba en estado de shock todavía, ¿no? Estaba desaturando, el corazón estaba tratando de compensar esa poca oxigenación, estaba taquipneica con 24 respiraciones, la presión se mantenía, digamos, todavía sosteniéndola, todavía no entraba a una etapa de shock, que ya sería un poquito más severo.
Con, con este tipo de evaluación uno hace un score tipo SOFA para sepsis, ¿no? Y podría ya decantar de que estamos ante un proceso de sepsis probablemente con un foco respiratorio, ¿no? La piel estaba caliente, pálida, ¿no? No se evidencia al momento de la evaluación que si había hemopisis, que era el antecedente, que es lo que nosotros debemos tomar como marcador, digamos, importante. Lo que predominaba en los crépitos, roncantes y sibilantes, ¿no? Es decir, toda una mezcla de sonidos en su pulmón, era como un acordeón el pulmón, lo que nos decía que efectivamente estábamos ante un proceso parenquimal infeccioso que había iniciado en forma gradual y que los últimos días había sido una evolución tórpida, ¿no? Una evolución tórpida de este proceso. A nivel cardiovascular, simplemente lo que destaca es la frecuencia cardíaca, ¿no? En abdomen, higiene urinario no había nada de eso. Y el aspecto neurológico, sí, ya esta paciente, por el proceso respiratorio que presentaba, ya estaba desorientada, ¿no? Hablaban de una ligera disminución de la fuerza de mi cuerpo izquierdo y obedece órdenes con grados de 13, ¿no? A esto podríamos decirle que la paciente ya está entrando en un estado de encefalopatía, ¿no? Se podría ser una encefalopatía multifactorial, cuando una adulta eh, que se realiza entra un proceso infeccioso, la va a llevar a un estado de encefalopatía, ¿no? Esta puede ser infecciosa, si hay un germen ahí que tenemos que descartar, puede ser metabólica, si es que hay alteración de su estado de medio interno, ya sea electrolitos, ya sea la glucosa, ¿no? O su estado de ácido base, ¿no? Entonces, hay una encefalopatía que es como consecuencia de lo que se está generando a nivel respiratorio, ¿no? Siguiente. Entonces ya la placa te orienta que efectivamente hay algo ahí que no es nada agradable, nada bonito, hay un infiltrado y es bilateral y que compromete más de los 2/3 del pulmón con cierto predominio en el lado derecho, ¿no? Es un infiltrado de tipo retículo nodular, principalmente algodonoso, infiltrados nodulares, y que ocupa un gran espacio, lo que va en congruencia, ¿no? Acá no hay una disociación clínica radiológica, va en congruencia con lo que estamos observando con el paciente, ¿no? Va en congruencia con lo que estamos observando con el paciente, con su distrés respiratorio, con las características clínicas. No tiene el típico alas de mariposa, que es en cuanto a congestión pulmonar, como se dan cuenta, no hay ese componente que predomina. No hay un compromiso de derrame pleural, no hay un síndrome de pleuroparenquimal. Es decir, si una neumonía a este nivel ya podríamos ver que el exudado podría ser una forma de expresión de una neumonía bacteriana típica. Estas características que tiene el paciente cuando ve la radiografía, pues ya te orienta que o es algo atípico o algo está sucediendo en ese pulmón. Sin embargo, no se confíe mucho de la placa, nos orienta, pero en estas situaciones la tomografía nos da una visión un poco más general, integral de lo que está pasando con ese pulmón, ¿no? Puedes poner la imagen del pulmón para ver. Inicialmente en ápices no se ve, pero ya empieza a haber un infiltrado, si se dan cuenta, ¿no? En vidrio de lustrado, bilateral, ¿no? Sin una ubicación difusa, con, hay una característica importante que los centros acinares están engrosados, septos engrosados, ¿no? Y hay un compromiso de tipo infiltrado alveolar, ¿no? Eso es lo que llama la atención, de tipo algodonoso, conceptos, ¿no? Conceptos. Si uno ve esto, pues plantea que hay un patrón de tipo alveolar difuso, ¿no? Es lo que caracteriza. Cuando vemos este tipo de características, nos recuerda mucho
que tiene un patrón, ¿no?, de tipo intersticial, pero algo más, ¿no? Este es un patrón empedrado loco, ¿no? Un patrón de empedrado loco. Y esto ya, no, cuando uno piensa en un patrón en empedrado loco, ya tenemos un diagnóstico diferencial por el cual tenemos que ir decantándonos, ¿no? Es muy difícil que una neumonía bacteriana te dé este tipo de, 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 de patrón, salvo sea una, salvo sea una neumonía intrahospitalaria, por ejemplo, que en la que sí hemos observado, ¿no? Paciente que viene por una neumonía, le intuban, ¿no? Y una neumonía asociada a cuidados intensivos, ¿no?, pacientes intubados, podríamos observar este tipo de patrón de integrado loco. Pero esta es una paciente que se realiza, entonces, o acá hay un germen oportunista que se quiere aprovechar de la situación, ¿no? Y tenemos que ver qué tipo de germen oportunista, o se está generando una respuesta inflamatoria muy severa a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial para acercar a este tipo de pacientes, ubicarnos en el comportamiento difuso, alveolar y de empedrado loco, ¿no? Ahí está el quid del asunto de cómo ir abordando este diagnóstico, ¿no? Una neumonía atípica te puede generar, sí, y vamos a ver lo que está dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Siguiente. Cuando se hacen los análisis de gases arteriales, el pH está en 7.1, ahí le faltó uno, está en una acidosis de tipo de predomina respiratoria, tratando de compensar con un poco de bicarbonato. Y si vemos el PO2 que está en tendencia en caída, un PO2 debajo de 60, entonces podemos ver que esta paciente tiene una insuficiencia respiratoria de tipo 1, ¿no? Cuando el PC2 está por encima de 50, ya podría ser una tipo mixto, ¿no? Entonces, definitivamente esta paciente estaba tratando de compensar este cuadro respiratorio abrumador de una insuficiencia respiratoria de tipo 1, ¿no? Con distrés respiratorio, era un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Su medio interno, por el cual pensábamos que podría estar la encefalopatía, se debe más a esto, ¿no? A ese tipo de pH, ¿no? Cuando ya tienes un pH por debajo de 7, ya eso es casi mortalidad al 99%, ¿no? Esta paciente estaba en 7.1, estamos todavía con chance de poder rescatarla, ¿no? Pero cuando ustedes se enfrentan a un paciente con un pH por debajo de 7, ya es cuesta arriba sacarlo de ese estado, ¿no? Los electrolitos se mantienen pese a ser un paciente que se dializa, está dentro de los marcadores. La creatinina obviamente siempre va a estar alta en un paciente que se dializa, ¿no? Eso no es el marcador que uno revisa en un paciente con diálisis. El marcador que uno revisa en diálisis principalmente es el potasio, ¿no? La creatinina y el urea siempre van a estar en marcadores altos, por ahí que mejoren ligeramente, pero eso no es el marcador que nos define si es que está haciendo una buena diálisis. Es el potasio el que y el grado de acidosis, pero es una acidosis más de tipo metabólica, ¿no? En este caso no es el caso. Tiene un poco de hipoglicemia y se le hizo, ¿no?, con bastante tino y mucha persistencia, estudio para tuberculosis, el cual el GeneXpert le sale negativo en forma reiterada con BK, y se le hace un GRAM, que
tampoco no encuentra gérmenes, lo que ya nos, digamos, dentro del diagnóstico diferencial que estamos haciendo, ya tuberculosis se aleja un poquito, ¿no? Con esas características también pulmonares que hemos visto, pues es un poco más alejado, ¿no? Vamos a ver en cuanto al diagnóstico diferencial. El cuerpo reacciona un poco generando glóbulos blancos, en este caso hay una leucocitosis de tipo reactiva en este paciente, podría ser por una sepsis de un cuadro infeccioso. Al tener leucocitosis y uno plantea como neumonía típica, ya como que no va a la par, ¿no? Una neumonía típica no tiene por qué generarte una respuesta de leucocitos altos, ¿no? Las neumonías atípicas tienden a ser más de leucocitos en forma normal y predomina más la linfocitosis, ¿no? Más que la leucocitosis. La plaqueta se mantiene en rangos, tiene una anemia que probablemente sea normo-normo, ¿no? ¿Sí? Es normo-normo porque es un paciente que se alisa, recibe eritropoetina probablemente, ¿no? El porcentaje de bastonados está ligeramente alto, ¿no? Una desviación izquierda, los segmentados estábamos bien, hay una ligera linfopenia, por el contrario, ¿no? Hay linfopenia, los eosinófilos en porcentualmente están un poquito altos, ¿no? Muy bien, siguiente. Para remarcar cómo iba, ¿no? La curva de su hemoglobina y sus leucocitos, ¿no? Ya el paciente fue hospitalizado un día 10, 9, con un leucocitos en 11.000, después pasó a leucocitos 9.000 y nuevamente retorna, ¿no? A 12.000 leucocitos. PCR no eleva tanto, ¿no? Como para un proceso infeccioso. Igual procalcitonina podría ser un marcador importante en este cuadro para ver la septicemia, ¿no? Si es que lo hay, ¿no? Le pidió enzimas hepáticas que no contribuían, estaban en rangos normales, y una creatina quinasa también en rangos normales. Siguiente. Importante remarcar que tanto el Ginester como el BK fue por broncofibroscopía, ¿no? Que es la forma de diagnosticar en forma directa si hay algo a este nivel, ¿no? Entonces, definitivamente estamos ante un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y más que eso estamos a un síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Ya habíamos establecido que este síndrome de distrés respiratorio de adulto tenía que ver con el tiempo de instalación dentro de la primera semana, con infiltrados bilaterales, y el marcador que nos define es debajo de 300, ¿no? Para cuando se trata de LE, pero uno pone un valor, si quiere decir, de distrés respiratorio típico cuando es por debajo de 200, ¿no? Definitivamente aquí el mecanismo de la hipoxemia tiene que ver mucho con el shunt, ¿no? Tiene que ver con el shunt. Hay cambios a nivel de shunt. No hay signos de fibrosis pulmonar en este paciente, ¿no? Y probablemente a la larga puede ser con ese comportamiento pulmonar infiltrado, pero en este momento no había esas características de fibrosis pulmonar, es que todo un componente alveolar, ¿no? Siguiente. Y definitivamente, pues no había un síndrome de condensación, pero ya es un síndrome de condensación casi catastrófico como crazy Perry, ¿no? O empedrado loco, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a ver es alteración de la ventilación, aumento de vibraciones vocales, probablemente la auscultación, ¿no? Y todo tipo de sonidos que se pueden, es todo una banda sonora del pulmón cuando uno quiere escuchar cuando se trata de este tipo de pacientes, ¿no? Siguiente. Aquí estamos en cómo abordamos este paciente, ¿no? Para el diagnóstico siempre se usan ciertos
ciertos principios que se han ido enseñando desde la antigüedad, pues, ¿no? Y cada uno nos fortalece el diagnóstico, ¿no? Hay uno que es el principio de la navaja de Ockham, ¿no? Que es la explicación más sencilla, es la correcta, o otros hablan que el principio de la navaja de Ockham es que un diagnóstico puede explicar todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando queremos hablar sobre un diagnóstico, queremos abordarlo es que un diagnóstico, el cual nosotros sospechemos, pueda explicar todo lo que está haciendo el paciente, ¿no? En forma de la fisiopatología. Y el otro principio que también se aborda para dar con el diagnóstico es la triada de Seymour, ¿no? Es decir, todos los síntomas están conjugados para que pueda dar congruencia a lo que nosotros pensamos, ¿no? En base a eso, es que nosotros ya habíamos definido que este paciente tiene un patrón intersticial de ocupación alveolar y consolidación, ¿no? Eso era lo que habíamos encontrado. A esto teníamos que, para diferenciar entre patologías, es que esto tiene un compromiso de tipo difuso. Entonces, si ya entendemos eso, podemos ir descartando que se trate de una neumonía bacteriana lobar, un TET, una atelectasia, ¿no? O tuberculosis, ¿no? Con eso ya, en base a ese compromiso es que nosotros podemos apuntar más a otro diagnóstico. Entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico diferencial preciso? Es que se trata de una ocupación alveolar y consolidación difusa, ¿no? ¿Cuáles son estos? Edema pulmonar, como dijimos, el edema agudo de pulmón tiene más otras características en que en la placa podríamos verlo como alas de mariposa, ¿no? Es más de tipo homogéneo. Este patrón de lo que hemos visto era heterogéneo, lo que nos aleja la posibilidad de edema pulmonar. Tiene ligero edema pulmonar, pero no como causa de edema pulmonar, ¿no? Que se ve más en insuficiencia cardíaca, por ejemplo. El síndrome de distrés respiratorio del adulto es un diagnóstico diferencial, pero es netamente una causa, ¿no? De esto que todavía no nos da una etiología. Las neumonías eosinofílicas son neumonías intersticiales de tipo aguda que pueden responder a este patrón, ¿no? Hay una neumonía de tipo viral que también, como neumonía típica, que puede generar esto. Alveolitis alérgica, una neumonitis química, ¿no? La neumonitis química se ve mucho en pacientes a veces que tienen exposición a ciertos elementos que pueden generar daño, pero no de forma homogénea como lo que estamos viendo. Y esto, que es el patrón agudo en virus desmerilado, que es ya donde que nosotros tenemos que ver, ¿no? Si es en parches difuso, vamos ya seleccionando, ¿no? Vamos seleccionando que tenemos una neumonía intersticial de tipo aguda, que puede ser una neumonía eosinofílica o una neumonía por Pneumocystis carini, ¿no? Principalmente. Pero hay un detalle, ¿no? Y el detalle aquí es que este paciente tenía hemoptisis, ¿no? Y creo que ahí es donde que nosotros debemos apuntar. La hemoptisis con parches en un paciente en el cual hay un crazy pedi, un diagnóstico diferencial a valorar es la hemorragia alveolar, ¿no? Es la hemorragia alveolar. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial en un crazy pedi, ¿no? Con todo esto que estamos mencionando. Neumonía por Pneumocystis carini es una opción, pero no da hemoptisis, ¿no? Te da todo este parámetro, pero no tiene por qué generar hemoptisis, ¿no? Un carcinoma bronquialveolar mucinoso también es un buen diagnóstico diferencial, pero esto se va a acompañar de un síndrome consultivo. Este es un paciente que va desencadenándose en forma abrupta en los últimos 4 días, la aleja, ¿no? La proteinosis alveolar, la sarcoidosis, también son causantes de empedrado loco, sin embargo son más de tipo subagudo, crónico, que no es el caso en este paciente, ¿no?
Y dentro de las causas de tipo sanguíneo tenemos el síndrome hemorrágico pulmonar o hemorragia alveolar. Entonces, la hemorragia alveolar eh, planteamos como diagnóstico diferencial sería, según el principio de la navaja de Ockham, la que pueda explicar todo lo que está sucediendo con este paciente, ¿no? Nos da hemoptisis, nos da patrón de inflamación con fiebre y un patrón de empedrado loco, ¿no? Siguiente. En emergencia se le planteó una insuficiencia respiratoria aguda con máscara de reservorio, a descartar neumonía de la comunidad, a descartar congestión pulmonar, enfermedad renal crónica, encefalopatía de tipo urémica o estructural, ¿no? Una hipercalemia moderada, acidosis metabólica, y un GAP elevado, ¿no? Sin embargo, todos estos diagnósticos, pues, son de la emergencia, ¿no? Cuando uno ya analiza en forma de retrospectiva, si bien es cierto, es un síndrome de estrés respiratorio adulto con un patrón empedrado loco con hemoptisis, ¿no? Sospecha primera, un hemorragia alveolar. Por ahí alguien planteó vasculitis, ¿no? Descartar infección de T y vasculitis, ¿no? La vasculitis podría ser un causante de hemorragia alveolar, claro, ¿no? Este tipo de vasculitis se plantearía para que genere una hemorragia alveolar, una vasculitis tipo ANCA, ¿no? Las vasculitis tipo ANCA serían las que uno plantea y es más rápido diagnosticar porque le haces el anticuerpo de tipo anticuerpo de neutrófilos, ¿no? Y con eso, con positividad al examen, es diagnóstico. ¿Y por qué es importante? Porque si uno le da tratamiento a tiempo en base a inmunosupresores, podemos mejorar el estado catastrófico del paciente, ¿no? Siguiente. Siempre el CARD-65 para las neumonías, cuando hay una sospecha de neumonía en un paciente adulto, hay que definir si este paciente tiene características de ser manejado en forma ambulatoria o no. Cuando ya tiene síndrome de distrés respiratorio, el CARD-65, pues sí te ayuda en forma rápida, pero ya si un paciente satura menos de 90, ese paciente debe hospitalizarse sí o sí, ¿no? Siguiente. Nuevamente el CAR 65 que nos dé estado de confusión, la uria, ¿no? Nos dé cómo está si hay taquipnia o no, si hay baja presión y la edad, ¿no? En este paciente tenemos un puntaje de confusión, la uria puede ser, la frecuencia respiratoria no está tanto, tiene 2, ¿no? Tratamiento hospitalario. El CAR 65 nos dice que debe ser tratado en forma hospitalaria, ¿no? Sin embargo, dadas las características de severidad, este paciente debería ir a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y incluso con ventilación mecánica, ¿no? Siguiente. Hay dos scores, ¿no? Los scores que nos predicen cuál va a ser el comportamiento y qué debemos hacer ante una sospecha de una neumonía, ¿no? De este tipo, ¿no? Si es una sepsis, definitivamente tenemos que ir haciendo todos los esfuerzos necesarios para ir detectando a qué se debe este tipo de proceso séptico, ¿no? Siguiente. Correcto. Se le hizo pues su panel de autoinmunidad, se le pidió anticuerpos antinucleares, se le pidió el ANCA, ¿no? Se le pidió complemento y un estudio inmunológico y salió un ANCA-C, ¿no? Era una polenquitis con
granulomatosis, ¿no? O lo que le denominan la enfermedad de Wagner, ¿no? Wagner, que es alemán, que ustedes le dicen Wegener, ¿no? Entonces era una hemorragia alveolar por una enfermedad de Wegener, ¿no? O Wagner. Se le dio tratamiento en base a pulso de corticoides, metilprednisolona y ciclofosfamida. Y todo ese patrón del empedrado loco de este paciente mejoró sustancialmente, ¿no? La forma de abordarlo, el diagnóstico es como les he narrado, ¿no? Muy bien. Estas preguntas las resolvemos. ¿Cómo hacemos? Sí, sí, doctor. Cuando hablamos de síntomas principales, para que uno haga el diagnóstico tenemos que definir cuáles son los síntomas cardinales, ¿no? A eso se denomina síntomas cardinales, ¿no? Entonces, los síntomas cardinales en este paciente es la hemoptisis, la disnea y la fiebre, ¿no? Son síntomas cardinales, ¿no? Que nos puede ir, si uno lo aborda como hemoptisis, puede también concluir en que también un diagnóstico importante a descartar hubiera sido hemorragia alveolar, ¿no? ¿Qué diagnósticos diferenciales se deben considerar basados en los síntomas? Pues lo que habíamos mencionado, ¿no? Infección por neumocistis carini era una buena opción, neumonía típica, plasma, había lo que era proteinosis alveolar, es otro diagnóstico diferencial importante, la sarcoidosis, ¿no? La hemorragia alveolar, síndrome de distrés respiratorio de adulto, ¿no? Indican los resultados del laboratorio y cómo influye el diagnóstico. Lo primero, ¿no? Que estamos a un paciente con síndrome de distrés respiratorio del adulto, una insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿no? Y que ese paciente va a requerir soporte de oxígeno sí o sí. Pero mientras no encontremos la causa, no vamos a poder ayudarlo, ¿no? ¿Y cuál sería el siguiente paso de manejo de este paciente? Abordar, de acuerdo a lo que hemos hecho, ¿no? Elaborando un tipo de algoritmo diagnóstico basándonos en imágenes, ¿no? E ir descartando otras posibilidades, ¿no? Siguiente. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene el paciente? Una insuficiencia respiratoria de tipo 1, ¿no? Tiene hipoxémica, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de respiratorio? Tiempo, ¿no? Menos de una semana, su PASI menos de 300, ¿no? Y el compromiso bilateral, ¿no? Difuso bilateral en ambos, ¿no? 5 causas infecciosas principalmente virales, no todos atípicos, ¿no? Y entre bacterianas, pues micoplasma, ¿no? Y clamidia son los más frecuentes, adenovirus, COVID, ¿no? Es una de las causas infecciosas. 5 causas no infecciosas, ya lo mencionaba, ¿no? Proteinosis alveolar, lo que es sarcoidosis, neumonía eosinofílica, ¿no? Hemorragia alveolar, pues, ¿no? Este tipo de patrón radiológico prevenida tomografía, ¿no? Era un patrón de tipo alveolar intersticial en empedrado loco, ¿no? Siguiente. Conclusiones. Yo creo que aquí, de repente ustedes tienen alguna duda, pregunta, algo que quieran aportar de repente, o alguien llegó a ese diagnóstico también o lo sospechaba. Bueno, creo que no hay preguntas, chicos.
Verónica, concluimos, creo. Sí, doctor. Entonces, muchas gracias por la ponencia, por la discusión del caso. El caso ha sido bastante interesante, ¿no? La hemorragia alveolar por GPA, que es la enfermedad de Weber. ¿Verdad, doctor? Listo, sí, Mm, así es. Muchas gracias a todos también por la participación y vamos a seguir haciendo más discusiones, chicos. Me mandan de repente los temas que necesitan. Ahorita viene cardiología en unas semanas, entonces estamos al tanto. Gracias por todo, Listo, muy doctor, y a bien, usted. Mónica. Gracias a Hasta ustedes. luego. Saludos. Hasta luego.